Advertencia, esta creepypasta no busca ofender a nadie. Ni a las creencias religiosas ni nada. Solo es una historia ficticia. Los ateos tienen una mala reputación. Cuando una persona religiosa escucha la palabra, a menudo la llena de un sentimiento de pavor o ira. Personalmente, creo que esto se debe a la posibilidad de que el Dios al que han dedicado sus vidas sea falso, lo llena de una tristeza vacía. No creo en Dios. Junto con eso, no creo en fantasmas, demonios o monstruos. Esta no es una historia sobre algún terror sobrenatural que acecha en la noche. Si existen cosas así, no las he visto. Tienes que entender que soy escéptico ante todo. Solo creo en lo que la evidencia me obliga a creer. Es por eso que soy ateo. Lo que he visto es mucho más aterrador que cualquier monstruo. No siempre fui ateo. Mi padre y yo éramos muy piadosos. Estábamos involucrados en un movimiento religioso llamado Seguidores del Camino. Este no era de ninguna manera un grupo grande. En el tiempo que estuve en la secta, nunca llegó a tener más de 25 miembros, adultos y niños incluidos. Ahora me doy cuenta de que esta iglesia, como la llamábamos, era en realidad una secta. La historia que voy a contar ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Mi padre y yo nos habíamos unido al movimiento aproximadamente un año antes. Después de mudarnos a la zona, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no pudo encontrar una iglesia que le gustara. Nos sentíamos como un par de chicos sin hogar. Entiendan que cuando uno está profundamente arraigado en la religión, esta se convierte en el centro de su vida. La vida sin una iglesia puede parecer una vida sin sentido. Sin embargo, con el tiempo habló con personas de los círculos adecuados y antes de que me diera cuenta, asistíamos a 3 reuniones semanales de los Seguidores del Camino. Nunca tuve muchas opciones en esto. Mi padre era bastante estricto, ya ven. Crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches después de la cena y antes de acostarme, mi padre y yo leíamos las escrituras juntos y discutíamos cómo podríamos enriquecer nuestra conexión con Dios. Por extraño que pueda sonar, nunca me quejé realmente. Mi padre era consultor en una empresa de ingeniería, así que nos mudábamos mucho. Nunca tuve muchos amigos cercanos, así que él era mi compañero más cercano. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años, así que todo lo que teníamos era el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los Seguidores era Bear. Bear era nuestro gigante, León Berger. Si nunca has visto uno, estos son perros altos y fornidos con una gran personalidad. Yo amaba a Bear. Lo habíamos adoptado poco después de que mamá muriera. Me había ayudado a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando papá comenzó a llevarme a las reuniones de los Seguidores, me sorprendió lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que había asistido durante mi infancia. En realidad, no nos reuníamos en una iglesia, para empezar. Cada reunión era en la casa de un miembro. El líder, Ross, nos guiaba en profundas lecciones de las escrituras y oración. Al igual que en muchas iglesias, a mitad de camino, los menores de 16 años dejaban la reunión para hacer actividades propias de una edad más joven. Para nosotros, generalmente significaba hacer un informe escrito sobre las escrituras u oración en solitario. Sin embargo, las mayores diferencias se encontraban en nuestras creencias. A nuestros ojos, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Las personas que se agolpaban en las iglesias comerciales durante una hora todos los domingos eran meros títeres que hacían lo que les decían. Tal vez tenían buenas intenciones, pero no eran verdaderos seguidores de Dios. Creíamos que nosotros y solo nosotros estábamos predestinados a entrar en la gloria de Dios.
No puedo enfatizar lo suficiente que ahora me doy cuenta de lo sectaria que eran estas creencias, pero por favor entiendan, era todo lo que conocía. Entre los adolescentes, siempre nos preguntamos qué sucedió después de que nos unimos al estudio de adultos. En ese momento, éramos solo 4. Yo, Chris, de 13 años, y las gemelas de 14 años, Katie y Becky. Los niños menores de 12 años eran considerados demasiado jóvenes para tomar a Dios en serio, y por lo general se quedaban en casa. A esa edad, nunca pensé realmente en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibía. Lo llamaba una distracción de Dios. El amor era para los adultos. Pero, al mirar atrás, creo que me enamoré un poco de los gemelos. ¿Crees que comulgan con Cristo, como en Juan 6? Preguntó Katie con curiosidad después de una reunión de los miércoles. Mi mamá siempre habla de hablar con Dios. ¿Ella realmente lo escucha?, insistió Chris. Apuesto a que puedes hablar con Dios cuando eres adulto. Este era un tema delicado para mí. Las escrituras y mis amigos siempre hablaban de escuchar la palabra de Dios. Si bien estaba segura de haberlo sentido muchas veces, nunca había escuchado realmente su voz. No era una seguidora lo suficientemente buena. ¿Estaba haciendo algo mal? Siempre sentí ese deseo de comunicarme con Dios. Lo anhelaba, pero nunca escuchaba su voz. Sin embargo, como la mayor, siempre traté de sonar sabia. Ustedes saben que todos lo veremos muy pronto. Cuando cumplamos 16 años, también estaremos en el grupo de adultos. Es fácil para ti decirlo. ¿Cumplirás 16 en qué? Como en 2 semanas. Respondió Becky. Ella tenía razón. Aunque había estado con el grupo menos tiempo que mis 3 amigas, pronto iba a unirme al grupo de adultos. Algunas noches, después de la oración, me quedaba sola. Estaba en la cama con Bea roncando suavemente a mis pies mientras pensaba en lo que me esperaba. Traté de no ceder al pecado del orgullo, pero estaba emocionada por lo que me esperaba. Oh, tienes que decirnos cómo es, suplicó Chris. Solo un poco. Todavía tengo 3 años de espera. Antes de que pudiera decir nada, Becky intervino con una sonrisa. No, será un adulto genial como Brad. No nos dirá nada. Sí, dijo Katie. Probablemente se pavoneará como un adulto y nos enviará lejos cuando sea el momento de estudiar para adultos. Enfatizó la palabra adulto. Sabía que estaban bromeando, pero aún así me puso un poco triste porque sabía que tenían razón. Hace un mes, cuando Brad, el hermano mayor de los gemelos, cumplió 16 años, dejó de pasar tiempo con nosotros literalmente de la noche a la mañana. Parte de mi emoción por llegar a la mayoría de edad era recuperar a Brad como amigo. Cuando Brad cumplió 16 años, para mí fue una experiencia agridulce. Por supuesto, estaba feliz de que mi amigo pudiera profundizar su relación con Dios, pero tenía miedo de perderlo, aunque fuera por un ratito. Me agradaban bastante Chris, Katie y Becky, pero Brad era un chico y de mi edad. Yo era la persona más cercana a él y sabía que yo también le gustaba mucho. En cuanto Brad y yo nos conocimos, nos entendimos. Nuestra amistad se sentía natural. Siempre que estábamos juntos, Brad hacía todo lo posible por sentarse a mi lado o asegurarse de que trabajáramos juntos en actividades grupales en las reuniones. Creo que llevaba mucho tiempo esperando que un chico de su edad se uniera a los seguidores. Quería un mejor amigo. 2 semanas antes de su cumpleaños, había venido a pasar la noche en mi casa. Lo hacía de vez en cuando. Yo nunca me quedaba en su casa porque tenía hermanas y el pastor Ross habría dicho que no era apropiado que me quedara allí. Después de cenar y leer las escrituras, subimos a mi habitación para hablar un rato antes de irnos a dormir. Cuando él se quedaba a dormir, yo solía dejarle la cama mientras yo dormía en un saco de dormir en el suelo con Bear. Por extraño que suene, hablábamos mucho de las sagradas escrituras por diversión. Ya he mencionado antes que mi padre prohibía cosas como internet, los videojuegos y los cómics, pero nosotros teníamos la Biblia. Teníamos nuestros propios héroes. Esa noche nos sentamos en mi cama y hablamos de lo genial que habría sido estar allí para ver a David luchar contra Goliat. Hablamos largo y tendido sobre lo épica que debe haber sido la batalla.
Pero en medio de la conversación, Brad se fue por otro lado, como si hubiera estado conteniendo algo. ¿Crees que seguiremos siendo amigos así después de que cumplamos 16? Por supuesto, Brad, dije. Eres mi mejor amigo, después de Bear. Le rasqué la enorme cabeza y él suspiró con aprobación. Yo solo, Brad hizo una pausa, mirando sus pies. A veces solo quiero que las cosas sigan así. Eres muy importante para mí y no quiero que las cosas cambien. Sentí que Brad quería decir algo importante, pero le costaba encontrar las palabras. Oye, dije, poniendo mi mano sobre su rodilla para llamar su atención. Se tensó un poco. Nuestros cumpleaños son con solo un mes de diferencia, incluso si no nos vemos mucho durante ese mes, las cosas volverán a la normalidad cuando cumpla 16 años. Todo estará bien. Brad se quedó sentado allí un rato como si estuviera pensando. Después de un minuto, inesperadamente me abrazó fuerte. Te amo de verdad, susurró en mi hombro. Oye, yo también te amo, hermano. Pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta del significado de esa noche. Después del cumpleaños de Brad, no lo vi durante una semana. Cuando pregunté, el pastor Ross me dijo que Brad estaba lejos, profundizando su conexión con Dios. Extrañé muchísimo a mi amigo, pero sabía que con el tiempo cumpliría 16 años y estaría al tanto de todo. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente. La primera vez que lo vi, corrí a abrazarlo, pero Brad se alejó. En las semanas previas a mi cumpleaños, parecía extraño. No era que no me hablara, sino que parecía tratarme como a un conocido cualquiera. Se acabó nuestra estrecha amistad que habíamos construido durante el año que nos conocimos. No puedo mentir, me dolió, pero esperaba que ese dolor fuera breve, ya que mi cumpleaños se acercaba rápidamente. El día de mi 16º cumpleaños, papá me recogió de la escuela, algo que casi nunca hacía. Había salido temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Hola, campeón. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, papá. No puedo esperar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hijo. Papá estaba muy orgulloso de mí esa noche. Me hizo sentir especial. Desde que mamá había muerto, habíamos pasado por todo juntos. Esa noche fue la culminación de mi viaje hacia la adultez y sabía que mi papá estaba conmigo en cada paso del camino. Me llevó a mi restaurante favorito, una pizzería local, para cenar temprano. Después de la cena, fuimos a jugar algunas rondas de bolos para matar el tiempo hasta nuestra reunión de seguidores. Hasta el momento, estaba resultando un gran cumpleaños. En unas pocas horas, sería el peor día de mi vida. Cuando llegamos a la casa de Ross para la reunión, fue una experiencia tan surrealista. Desde la perspectiva de la mamá cuando llegué, era el centro de atención. Todos, Brad incluido, me desearon un feliz cumpleaños. Después de una ronda de la canción de cumpleaños, el pastor Ross nos dirigió en la lectura de las Sagradas Escrituras. Sin duda, estaba radiante de alegría. Como era costumbre, después de una hora, los niños fueron despedidos. Cuando se fueron, Katie me dijo en broma, «Te veo en unos años, señor adulto». Los otros adultos se rieron cuando Katie, Becky y Chris fueron acompañados fuera de la habitación. De repente, se sintió muy tranquilo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me miraban fijamente. Papá se acercó a mí. «¿Listo, niño?», preguntó. «Sí, señor». En ese momento, el pastor Ross caminó directamente hacia mí. Su alta complexión se alzaba casi un pie sobre mí. «Salgamos afuera por un minuto mientras todos los demás se preparan para la ceremonia. Quiero hablar contigo a solas primero». Miré a papá, confundida. «¿Ceremonia?». No me di cuenta de lo formal que era realmente. De repente, me di cuenta de que llevaba zapatos gastados, camiseta y vaqueros viejos. Pero papá me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y salí con el pastor Ross. Hicimos una pequeña caminata alrededor de la casa del rancho de Ross. El pastor Ross vivía en el campo. La zona estaba bastante aislada y rodeada de bosques. Algunas personas podrían asustarse ante la perspectiva de caminar por el bosque con un hombre mayor, pero yo confiaba completamente en el pastor Ross. Mientras caminábamos por el círculo de la propiedad, nunca perdí de vista la casa.
¿Sabes lo que significa ser un siervo de Dios, hijo? Me preguntó. Lo pensé por un momento, preguntándome si esto era algún tipo de prueba. Bueno, es vivir nuestras vidas completamente para su gloria. Así es, dijo el pastor Ross. Ross era un hombre muy carismático. Era muy bueno para hacerte sentir amado por Dios. Además de eso, nos hacía sentir a todos como si perteneciéramos a los seguidores como una familia. Levantó los brazos y continuó. Nuestras vidas están destinadas a glorificar al Creador. Fuimos creados a su imagen divina para ejemplificar su nombre entre los paganos que lo abandonan. ¿Te refieres a todos los pecadores y personas malvadas? Pregunté. Bajó los brazos. Sí, pero también a aquellos que creen que lo siguen. Arrastran su santo nombre por el barro al afirmar que siguen a nuestro Señor Dios de arriba. Me sentí un poco incómodo con esto. Pastor Ross, tengo curiosidad. Sé que somos hijos de Dios, pero ¿por qué las personas fuera de los seguidores del camino no pueden ser personas piadosas también? Ross se detuvo y se volvió hacia mí. No olvides, hijo, lo que dice Mateo 7, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Nunca olvides que somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin autorización. Sí, sé que tienes razón, dije. Simplemente me siento triste por todos los que van al infierno. Tienes un gran corazón, respondió Ross. Úsalo para hacer crecer una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Casi habíamos dado la vuelta a la propiedad. La razón principal por la que te traje aquí fue para hacerte una pregunta. Estoy seguro de que tu padre y los demás casi han terminado de instalarse. Has sido un buen hijo de Dios este último año. Pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un hombre de Dios? Puso su pesada mano sobre mi hombro. ¿Sacrificios? En ese momento, pensé que se refería a caridad o algún tipo de servicio comunitario. Sí, Pastor Ross, lo estoy. Sonrió y me llevó de regreso adentro. La puerta de la sala donde se estaba llevando a cabo nuestra reunión estaba cerrada, pero Brad me estaba esperando. El pastor Ross asintió con la cabeza hacia Brad y luego se deslizó hacia la sala de reuniones. Espera un minuto, me dijo Brad. Quería que supieras que lamento que las cosas hayan sido raras. Estoy realmente feliz de que ahora podamos ser hermanos en Cristo juntos. Le sonreí. Yo también estaba feliz. Me miró y dijo, feliz cumpleaños, y abrió la puerta. Y entonces, mi infancia terminó. El pastor Ross, mi padre, Brad y los padres de los gemelos, y algunos otros adultos estaban en la habitación. Las persianas estaban cerradas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas que estaban por toda la habitación. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. Bienvenido, hermano, dijo el pastor Ross. Esta noche, eres un hombre de Dios. Tenía miedo. Al principio no estaba seguro de por qué, pero algo en esto me puso nervioso hasta la médula. La habitación estaba casi irreconocible. Había desaparecido la cómoda sala de estar en la que normalmente nos reuníamos. Si alguna vez hubiera visto una película de terror, podría haberla comparado con una especie de altar demoníaco. La tenue iluminación alargaba las sombras de la habitación. Parecían oscurecer los rostros de todos. Tal vez debido a la oscuridad, recién ahora me di cuenta de que mi padre sostenía una correa. Al final de esa correa estaba Bear. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué está Bear aquí? El pastor Ross habló antes de que mi padre pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una familia. Y las familias confían entre sí, se aman. Pero sobre todo, nos hacemos responsables unos a otros. Para tener una verdadera comunión con Dios, debemos purificarnos del pecado. Por eso estamos todos aquí. Miré alrededor de la habitación. Papá estaba sonriendo mientras Bear descansaba a sus pies. Brad estaba de pie a mi lado. La mirada del pastor Ross nunca se desvaneció. Me aparté de la cara. Noté que una mano había permanecido detrás de su espalda desde que había entrado en la habitación. Es pecado poner cualquier otra cosa antes que Dios, hijo, dijo el pastor Ross. Es por eso que el animal está aquí. Tanto tu padre como tu hermano Brad nos han dicho que pusiste a esta bestia antes que a Dios.
Dios siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purgarnos de nuestro pecado. Ya sea orgullo, adulterio o, en tu caso, crear un ídolo falso. No sabía qué estaba pasando. Mi pequeño mundo feliz se estaba derrumbando sobre mí. Era muy consciente de que estaba temblando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había hecho mal? El pastor Ross se acercó a mí y sacó su mano de detrás de su espalda, revelando un gran cuchillo de chef. Es hora de que te absuelvas de tus pecados. Como dice la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Pasó un momento antes de que me diera cuenta de lo que estaba diciendo. Distraídamente, le quité el cuchillo de la mano antes de que se hundiera. Espera, ¿qué? ¿Bear? ¿Quieres que? Mi pecho comenzó a agitarse. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. Pero no. Eso es una locura. Bear es un buen chico. Pero nunca lo puse antes que Dios. Pero es mi amigo. No puedes pedirme que, caí de rodillas. Bear me miró y trató de caminar hacia mí. Mi padre lo detuvo. Hijo, dijo papá. Debes hacerlo. Has puesto las cosas terrenales antes que Dios. Todos debemos renunciar a las cosas en nombre de Dios. Perdí a tu madre hace tantos años. Ese fue mi castigo por vivir una vida pecaminosa cuando tenía tu edad. El pastor Ross me ha ayudado a ver eso. Sé que esto es difícil, pero debemos mantenernos firmes y resueltos ante los ojos de Dios. Pero papá, estaba llorando ahora. Esto era demasiado. No podía comprender lo que estaba escuchando. Me pedían que sacrificara a Bear en nombre de Dios, pero yo amaba a Bear. Sin Bear, nunca habría podido superar la muerte de mamá. Él me había dado tanto y solo pedía mi amor a cambio. ¿Realmente podría ser esto? Me di cuenta de que Brad se había arrodillado a mi lado. Sé lo difícil que es esto. Limpiar el pecado es tan difícil porque Satanás te tiene bajo su control, como me tenía a mí. Yo hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Estaba lleno de una lujuria pecaminosa. Una lujuria que habría destrozado nuestra amistad. Ese era mi pecado. Era malvado y casi me consumía. Pero con la ayuda del pastor Ross y ese cuchillo, eliminé mi lujuria. Y entonces, vi a Dios. Realmente lo vi. Mi cabeza daba vueltas. Todo mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué era esto? Sentí que no podía manejar la información que llegaba a mi cabeza. En ese momento, me quedé allí sentada, mi mirada alternaba entre Bear y el cuchillo. Estaba en completo shock. Un leve entumecimiento se apoderó de mí, casi como si realmente no estuviera allí. No duraría. El pastor Ross se interpuso entre mi padre y yo y se arrodilló frente a mí. Para tener comunión con Dios, debes estar libre de pecado. Yo sentí que mi agarre en el cuchillo se apretaba. Por un momento, realmente lo consideré. Le había dicho al pastor Ross que mi vida pertenecía a Dios. Era mi deber asegurarme de que nada se interpusiera ante él. Yo era un seguidor del camino. Pero luego vi a Bear. Me estaba mirando fijamente. Jadeando levemente con esa gran sonrisa de perro que todavía amo hasta el día de hoy. Este era mi mejor amigo. Me amaba incondicionalmente. No podía lastimarlo más que a mí mismo. El cuchillo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. No puedo. La atmósfera en la habitación se puso tensa. Se quedó en silencio por un tiempo. Solo miré al suelo, esperando lo que vendría después. Todos parecían haber cambiado. Estaban mirando al pastor Ross, esperando ver cómo respondería. Ross me miró, decidiendo cómo manejar la situación. Se encorvó y tomó el cuchillo. «¿Pareces seguro?», dijo Ross en voz baja. Luego agarró violentamente mi brazo y dijo fríamente: «Entonces, si eliges abandonar a Dios, llevarás la marca de la bestia para siempre». Con una fuerza sorprendente, Ross inmovilizó mi brazo izquierdo. Antes de que comprendiera completamente lo que estaba sucediendo, lentamente comenzó a tallar en mi brazo. El dolor era cegador. El calor del cuchillo quemó mi cuerpo. Traté de apartar mi brazo, pero la fuerza de Ross era significativa. Sin embargo, lo que más me dolió fue mi padre, parado allí mirando cómo sucedía esto. No hizo nada para evitar que mutilaran a su único hijo.
Incluso después de que dejé de resistirme, papá se quedó allí, sin emociones. Cuando Ross terminó, miré mi brazo. Para mi horror, realmente me había marcado como malvado. Habían tallado 3 profundos 6 en mi carne, hasta el músculo. La sangre me corría por el brazo y se acumulaba en el suelo. Llevaba la marca de la bestia. ¿Por qué? Sollocé mientras caía al suelo. Sabía que estaba acabado. Había terminado con el grupo. Había fracasado. Me quedé allí en agonía mientras Ross hablaba. Eres el mal del mundo, muchacho, y te expulsé de esta comunidad y de mi hogar. Pero antes de eso, debo terminar la obra de Dios. Se inclinó a centímetros de mi cara y susurró, para que solo yo pudiera escuchar. Hágase la voluntad de Dios. El brazo de Ross se movió hacia atrás en un instante. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Quería decir, en sus ojos, tenía que vencer a la malvada bestia de Satanás que estaba en su propia casa. Miré por encima de su hombro y vi la hoja de acero plateado del cuchillo ya incrustada profundamente en el cráneo de Bear. Cayó sin contemplaciones en un montón en el suelo. Finalmente me diría a mí misma que había sido rápido. Estoy segura de que Bear no sintió nada. Había sido una muerte rápida y no sufrió. Sin embargo, en ese momento, mi brazo se olvidó por completo. La agonía que sentí en mi corazón fue un torrente de dolor absoluto. Empujé a Ross y agarré la cabeza de Bear. En ese momento, me quedé allí acunándolo. Mi rostro ardía mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Una parte de mí murió esa noche. Escuché a Ross decirle a mi padre, saque a ese monstruo de mi casa. No tenía dudas de que estaba hablando de mí. Juntos, me obligaron a alejarme de Bear. Traté de resistir, de aferrarme a mi Bear, pero entre mi herida y su fuerza adulta, no podía luchar contra ellos. Me obligaron a salir de la casa y a subirme al coche. Papá me llevó a casa en silencio, pero no lloré más. No delante de él. En ese momento, había perdido toda capacidad de sentir. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi dormitorio. Varios minutos después, entró mi padre. Tenía un botiquín de primeros auxilios en la mano. Mi padre siempre había estado ahí para mí. Era mi constante. Incluso ahora, nuestra divertida noche de pizza y bolos a miles de kilómetros de distancia, todavía quería que me dijera que todo estaría bien. Necesitarás esto, dijo secamente, antes de arrojar el botiquín de primeros auxilios sobre mi cama. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en mi puerta. Prepara tus cosas para mañana. Y que Dios tenga piedad de tu miserable alma. Después de eso, lo escuché salir de la casa, subirse a su coche y salir a toda velocidad. Hice lo mejor que pude para vendarme la herida. Era un trabajo descuidado, pero evitaría que me desangrara hasta morir mientras dormía. Sin embargo, no era una profesional. No tenía puntos ni nada que arreglarme. Sabía que llevaría esas cicatrices para siempre. Hice lo que me indicaron y empaqué todo lo que fuera significativo, que no era mucho. Una maleta llena de algo de ropa y una foto mía con Bear cuando era un cachorro. Hasta el día de hoy, sigue siendo mi posesión más preciada. No empaqué mi Biblia. Finalmente, me metí en la cama. Instintivamente, miré hacia los pies de mi cama donde Bear solía dormir. En ese momento, mis sollozos salieron libremente. Lamenté todo lo que había perdido esa noche. Mi iglesia. Mis amigos. Mi padre. Mi Bear. Siempre había sido una persona buena y piadosa. Veía lo mejor en cada persona. Nunca había estado en una pelea. Nunca había tenido malos sentimientos hacia nadie en mi vida. Esa noche, experimenté el odio por primera vez. Odié al pastor Ross. Odié a mi padre. Odié a Dios. A pesar de lo que me pasó hace tantos años, me gusta pensar que soy optimista de corazón, así que quiero terminar esta historia con una nota positiva. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y no me encontré con mi padre, sino con mi tía y mi tío. Resulta que la hermana de mi padre, a quien solo había visto unas pocas veces, siempre había desaprobado mi educación excesivamente religiosa. En algún momento de la noche, mi padre la llamó y le preguntó si podía mudarme con ellos. Le había dicho que yo era un adolescente rebelde que necesitaba un cambio de aires. A pesar de sus mentiras, ella me conocía mejor que eso.
Más tarde me dijo que le preocupaba que pudiera tener problemas y voló esa noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, estaba a 3 estados de distancia. Nunca volví a ver a mi padre. Mi tía y mi tío eran buenas personas. Ella era profesora de ciencias en una escuela secundaria local y él era periodista en el periódico local. Nunca les di los detalles enfermizos de mi pelea con papá y no preguntaron. Me acogieron como si fuera uno de ellos. Eran la personificación de los feligreses normales de los domingos a los que yo miraba con desprecio cuando crecí. Me avergoncé mucho de mí mismo cuando me di cuenta de lo buenas que eran estas personas. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Me encantaba aprender sobre ciencias de mi tía. Cuando crecí, mi padre siempre trató de reprimir mi disfrute de la materia. 2 años después de mi terrible experiencia, fui a la universidad con el plan de especializarme en microbiología. Tuve dificultades para hacer amigos en la escuela secundaria, pero mi primer compañero de cuarto en la universidad, Rick, y yo nos llevamos bien. No fue hasta que me di cuenta de que era gay que junté las piezas del rompecabezas de Brad. Brad me había amado. Esa revelación me dolió más de lo que pensé que podría soportar después de esa noche. Lo que me dolió aún más fueron las pesadillas. En el sueño, estaba de nuevo en esa habitación. Solo que ahora, solo éramos yo, el pastor Ross y mi padre. Bear ya estaba muerto en el suelo. Yo estaba allí de pie, desnudo. Ross y papá cantaban, quita tu pecado, quita tu pecado, quita tu pecado, una y otra vez. El cuchillo estaba en mi mano. Bajaba lentamente la hoja hasta mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como Brad, me desperté gritando. Lo que todavía arde dentro de mí es que una parte de mí todavía extraña a Brad. A pesar de las circunstancias de esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un niño, un maldito niño. Fuimos adoctrinados. Nuestra iglesia nos lavó el cerebro. Ojalá pudiera volver atrás y salvarlo, pero estoy segura de que ahora está demasiado lejos. Unos meses después de empezar la universidad, conocí a Amy en un grupo de apoyo a víctimas de abuso familiar en el campus. Nunca me atreví a compartirlo, pero me sentí bien al escuchar a los demás. Amy había sido golpeada con bastante frecuencia por su madre alcohólica cuando era niña. Ella era todo lo que nunca pensé que merecía. Era hermosa, inteligente, pero sobre todo, amable. Antes de que me diera cuenta, estábamos saliendo. Las cosas avanzaron rápidamente entre nosotros. Después de que hicimos el amor por primera vez, ella notó las 666 cicatrices talladas en mi brazo. Empecé a contarle una historia falsa sobre lo que yo había hecho, pero luego rompí a llorar y le dije la verdad. Toda la verdad. Nunca le había dicho eso a nadie. La mayoría de las chicas habrían corrido tras algo así. Apenas nos conocíamos. Pero Amy simplemente me abrazó y me dejó llorar. De alguna manera lo hizo más fácil. Hablar lo hizo más fácil. Después de esa noche, la frecuencia de las pesadillas disminuyó drásticamente. Supongo que eso nos lleva de nuevo al principio. Con el tiempo, llegué a verme a mí mismo como un ateo, porque ningún Dios amoroso podría permitir los horrores que me sobrevinieron esa noche. Ningún Dios podría permitir que un grupo de personas supuestamente justas mutilaran a niños indefensos y salieran impunes. También podría hablar de mis razones científicas para mi ateísmo, pero ese no es el objetivo de esta historia. Han pasado 5 años desde esa noche. El año que viene, cuando terminemos la universidad, Amy y yo nos casaremos. Mi compañero de habitación, Rick, será mi padrino de boda y mi tía y mi tío estarán allí para mí. Ahora tengo una nueva familia y eso es todo lo que siempre he querido. Todavía tengo esa foto mía con Bear en mi mesita de noche. Lo extraño todos los días. Hasta el día de hoy, el pasado todavía me persigue. Hace poco vi un volante en mi campus universitario para una reunión de los seguidores del camino. Seguramente no podría ser el mismo grupo, ¿verdad? Sin embargo, me hizo pensar. Chris, Katie, Becky y Brad ya están en edad universitaria. Si fueran a la universidad, seguro que querrían difundir su evangelio enfermizo. Yo lo habría hecho. La razón por la que publico esto es como advertencia. Si decides asistir a una iglesia o a un club religioso, ten cuidado.
Sé que la mayoría son inofensivos y tienen buenas intenciones. Pero recuerda, no hay monstruos. No hay demonios malvados. Los hombres pueden ser malvados. Las ideologías pueden ser malvadas. Y ambas pueden marcarte de por vida.